porque tú eres el gran Dios eterno. Gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, te damos gracias. Sigue ahí adorándolo con tus manos levantadas. Dale gracias por lo que eres. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estar en esta ciudad. Te damos gracias porque nos has puesto en este lugar. Te damos gracias porque tú eres el Dios eterno. Gracias porque eres el Dios que nos has amado con amor eterno, con ese amor infinito, ese amor que casi no podemos llegar a comprender con nuestra mente humana. Es solo a través de tu Espíritu Santo que lo podemos entender. Gracias te damos. Te pedimos que bendigas cada vida aquí, que bendigas esta ciudad, que bendigas las ciudades de alrededor, que bendigas este país, que bendigas esta nación. Clamamos, Señor, por los que están en eminencia, por los gobernadores, por el presidente, por los gobiernos de este país. Clamamos, Señor, por todo el que está en autoridad. Ahora clamamos, Señor, por cada iglesia que está predicando tu palabra, por cada pastor, por cada familia pastoral, por cada persona que se congrega en las iglesias, que está escuchando tu palabra. Padre, clamamos ese avivamiento en tu iglesia, mi Dios. Dile, yo quiero ese avivamiento, yo quiero ser parte de ese avivamiento. Clamamos, Señor, que tu palabra llegue a los corazones donde es predicada hoy y que cumpla el objetivo del cual es exhortado, mi Dios. Porque tu palabra no es de hombre, mi Dios, no es de pastores, es palabra de vida, mi Dios. Y clamamos, Señor, que hayan corazones receptivos para que esta palabra se reciba en cada lugar donde se está predicando, que esta palabra se haga vida, que podamos vivir al Dios que amamos. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción, toda apatía, toda cosa que no viene de ti, Señor, Padre Santo, toda comodidad, toda dejadez, Padre Santo, todo egoísmo, toda tibieza, en el nombre de Jesús, Padre, la damos ahora en nuestras mentes, mi Dios, en el nombre de Jesús, y la echamos fuera de nuestras vidas. Queremos ser esos creyentes verdaderamente que a ti te agrada, mi Dios. Queremos ser esa nueva generación que camina un paso más hacia adelante, va a un nuevo nivel para traer un nuevo tiempo a esta tierra, Señor. Padre, queremos ser esa nueva generación que se levanta diferente en este mundo que estamos viviendo, donde solo hay malas noticias, donde la gente no tiene compromiso, donde las personas ya no tienen palabra, donde no les importa solamente que el egoísmo y pensar en sí mismo. Levanta una nueva generación, Señor, como levantaste la generación de los apóstoles, esos 12 hombres que cada uno que llegaron a ti, uno era ladrón, otro era terrorista, otro se negó, Padre, pero llenos de tu Espíritu Santo, con una pasión como nunca antes, levantaron una nueva generación que todavía hoy recibimos bendición de eso, Padre. Y te clamamos, Señor, por este país donde vivimos, Padre, que se despierte un anhelo por tu palabra, que se despierte un anhelo por obedecerte a ti, mi Dios, al único Dios verdadero, Señor. Padre, cuando las religiones falsas están tomando ventaja sobre el cristianismo, levanta una nueva generación comprometida, Señor. Levanta una nueva generación y que cada uno podamos decir, heme aquí, Señor, yo quiero ser esa nueva generación, yo quiero ser ese cristiano diferente, yo quiero ser esa persona que no te saca de la vida privada, sino que te deja entrar. Yo quiero ser esa congregación, quiero ser parte de esa congregación que no le dice a Jesús, quédate afuera, no te necesitamos. Padre, levanta una generación de verdad, una generación que lo dé todo por ti, que lo luche todo por ti, que lo pelee todo por ti, que tenga que dar la vida por ti si es necesario, mi Dios. Padre, levanta esa generación. Tú tienes un
nueva. Y tú estás levantando un nuevo pueblo para ti. Te clamo por esta palabra, Señor, que hoy has puesto en mi boca, que no es mía, es tuya, mi Dios. Que llegue a cada corazón, mi Dios, y que no regrese vacía, que traiga cambios, que traiga compromiso. Que traiga ese fuego de tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dile que está a su lado o el que está atrás suyo: bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. ¿Cuántos están deseosos de recibir la palabra de Dios? Pero voy a hacer una pregunta. Quiero que no se distraigan con nada, ni con celular, ni con nada, sino que se enfoquen, solo si quieren tomar nota, escribir algo. ¿A cuánto les ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Que comen, van a un restaurante a comer, o comen en su casa, comen el lunch en el trabajo, pero se les queda pegado como un frijol. Comieron frijol ese día y se les queda pegado ese grano de frijol negro ahí en un diente. Y entonces cuando están conversando, siguen su labor de trabajo, están en una reunión, en una comida y se ríen, pues ese frijol ahí en el diente como afea eso, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta, pero la persona que está compartiendo con nosotros sí. Y muchos hasta como que miran la cara un poquito y se ríen, y nadie se atreve a decirnos: hey, tienes un frijol ahí en el diente, límpiate. Pero siempre hay alguien que nos quiere, que nos aprecia y nos dice, aunque sea bajito: que te rías y se te ve feo. ¿A cuánto les ha pasado? Porque a mí me ha pasado, qué bueno, ay, qué alivio, sí, voy al baño un momentico y ¡pam!, me quito el frijol. ¿A cuánto les ha pasado también que se compran una ropa nueva y dejan esa etiqueta colgando con el precio, o por al lado o por atrás, y salen para el trabajo, salen para esa cita y van enseñando la marca de la ropa y hasta el precio de cuánto le costó, y pasa, y todo el mundo se empieza a reír, a sonreírse, ¿verdad? Nadie se atreve a decirle: ella está anunciando la marca de la ropa y el precio que lo tienes también colgando. Pero siempre encontramos a alguien que le interesamos y que se compadece de nosotros y nos dice bajito: oye, quítale, limpia la etiqueta a la ropa, perdón, quita la etiqueta de la ropa, se te olvidó arrancar, ay, ¿verdad? Y entonces nos llenamos de vergüenza, nos ponemos como rojos y nos echamos a un lado y ¡pam!, arrancamos esa etiqueta que está colgando. Pero así mismo pasa en lo espiritual. A veces tenemos cosas, actitudes negativas, como ese frijol que se nos queda en el diente, o como esa etiqueta que se nos olvida colgando, o otras cosas más que nos pasan. A veces salimos con el pullover al revés, no nos dimos cuenta, salimos tan apurados, y cuando llegamos al trabajo, todo el mundo mirándolo, ¿qué pasa? Y alguien nos dice: el pullover lo tienes al revés. Ay, verdad, voy al baño y me lo cambio. Pero a veces en lo espiritual nos pasa, y alguien nos dice: hey, esta área está mal, hey, esta actitud no está bien, y nos enojamos. No nos pasa como con el frijol, que agradecemos que nos dijeron que nos quitara ese frijol del diente o esa etiqueta colgando. Nos enojamos. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido que nadie que te hace ver algo malo en ti lo hace porque te odia, sino porque te ama y tú le interesas. Amén. Y hoy vamos a ver una iglesia que Jesús le habla. Y no le habla porque le odia, sino porque Jesús ama a su iglesia. Imagínense a punto de que Jesús ama a su iglesia, que dio su vida, dio su sangre en una muerte horrible, en una tortura horrible como el látigo romano antes de ir a la cruz, que era la muerte más horrible que había en aquel tiempo. Jesús nos ama mucho y Él amonesta, señala a esta iglesia que está en el Apocalipsis o el libro de Revelación. Él le escribe a 7 iglesias, les revela a Juan
7 cosas de estas 7 iglesias que tenían, pero no solo era para aquel tiempo que estaban viviendo estas iglesias diferentes cosas. A una las regaña, las corrige, y a otras las exhorta porque estaban haciendo bien. Pero hay una que es la iglesia de la Odisea, que le habla, que era una de las que más duro le habló. En aquel tiempo estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Y le está hablando a cristianos. Lo que vamos a leer ahora, usted después puede leer las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis o el libro de Revelación. Pero hoy vamos a enfocarnos en la de la Odisea, porque cada uno nos enseña, porque es para nosotros también. Es para la iglesia hoy también, porque la palabra de Dios siempre está vigente. Y le está hablando lo más que nos debe de asombrar, que le está hablando a cristianos, a personas que habían dicho haber conocido a Cristo como Dios y Salvador y haber nacido de nuevo, o sea, tener el Espíritu Santo dentro. Y debemos de, antes de empezar a ver el pasaje, debemos de pensar esto y empezar a tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una tendencia de no llamar las cosas como son. Hoy en día hay una tendencia de minimizar lo mal hecho, o sea, como pasarle la mano en el pueblo de Dios. No estoy hablando afuera, sino en el pueblo de Dios. Entonces escuchamos en una conversación como esta, que si alguien tiene un problema, alguien tiene tendencias homosexuales, se dice, no, que tiene un problema de identidad, cuando realmente es pecado el homosexualismo. Escuchamos cuando alguien tiene problemas con el alcohol o con la droga, o es que tiene un problema con la adicción a los fármacos, tiene un problema de adicción al alcohol, cuando en realidad no es un problema, es un pecado. Hay personas que son adictas a la pornografía y se oye decir, no, es que tiene que haber un psicólogo o un terapista, porque es que tiene un problema con la pornografía, cuando realmente no es un problema, es un ¿no se oye? Pecado. Es un pecado. Porque Adán y Eva, desde el principio de la creación, ellos estaban bien delante de Dios y ellos no tuvieron un problema con Dios. Ellos pecaron desobedeciendo lo que Dios le había dicho que no hicieran, comiendo del árbol que Dios les dijo que no comiera, y no era un problema. Ellos pecaron, desobedecieron a Dios. Y podíamos nombrar muchas otras cosas que hoy en día se minimizan y se dicen que son un problema. Por ejemplo, alguien es infiel en su matrimonio. Ay, es que tuvo un desliz, es que tiene un problema, ¿sabe? Un problema con las mujeres, un problema con los hombres. Es pecado, no es un problema. Entonces, debemos de llamar las cosas que son como son, como lo llama la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ayudar a la gente, como ese frijol en el diente. Si no le decimos, hey, tienes un frijol en el diente, límpiatelo, todo el tiempo va a estar así, afeando su rostro, afeando sus dientes. Y nos preguntamos, ¿qué es pecado? Porque las personas por ahí no quieren oír ya de eso. Dentro del pueblo de Dios tampoco ya quieren oír esa palabra. Y vamos a poner, si me pueden por favor ponerme la foto de la Diana. Pecado es errar en el blanco, o sea, ahí en ese tiro al blanco, en esa Diana, cuando esa flecha da en el medio, estamos bien, estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos viviendo la palabra de Dios. Pero cuando da en cualquiera de los demás puntos que vemos ahí, o en cualquiera de los otros colores, erró en el blanco, eso es pecar. No dar, no hacer lo que Dios dice en su palabra. Y por eso Él nos amonesta una y otra vez
A través de su palabra, porque para eso dejó su palabra, a través de sus siervos que nos hablan, a través de personas llenas de Dios que también nos hablan, ¿verdad? Y Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que seamos diferentes, Dios quiere que quitemos esa etiqueta que está ahí afuera, feándonos a nosotros, como actitudes, mañas y posiciones que tomamos aún conociendo a Dios, porque Él quiere que cada vez nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y hay un pecado que mucha gente ignora. Quizás usted que está oyendo ahora o después, cuando lo compartan por las redes sociales y alguien lo va a oír, ha ignorado este pecado. Quizás ni se acuerda de él. Y a veces no le damos importancia y por eso lo ignoramos. Pero hay un pecado que se llama apatía. Y ese es el título del mensaje de hoy. Cuidado con la apatía. Pero la apatía dentro del pueblo de Dios. Porque afuera la gente vive como quiere. Vamos a ver ahí una foto de personas apáticas. Si me la pueden pasar, fíjense. Bostezan cuando están oyendo la palabra. Están indiferentes, pensativos en otras cosas. El otro se queda dormido. Es apatía. ¿La apatía qué es? Es falta de interés. Es desatención. Es falta de sentimiento por aquello que decimos que creemos o sentimos. No tenemos emoción. Perezoso, el apático. Ay, le cuesta hacerlo todo, ¿verdad? El apático se vuelve egoísta porque solo piensa en sí mismo, solo piensa en ellos mismos, no piensa en Dios y en su obra. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis o Revelación 3, del 14 al 21. Yo quiero que te mires al que está a tu lado y le digas, cuidado con la apatía, o el que está atrás de ti. Díselo a alguien, cuidado con la apatía. Es muy peligrosa la apatía. Dice Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel de la iglesia en la Odisea? Son los pastores que Dios pone para que cuiden la iglesia y la guíen. Dice, y Jesús está diciendo esto al apóstol Juan. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, Él lo sabe todo, eres el verdadero. A Él no le podemos decir, no, Señor, te equivocaste, eso no es así. Mira, estás diciéndome mal, ¿verdad? Dice el 15, yo conozco tus obras. Y Jesús lo conoce todo en nosotros. Dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso pasa mucho hoy en este país. La gente prospera y se olvidan de Dios. Y si no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, este pasaje de que Jesús está tocando a la puerta, lo hemos oído muchas veces, compartiéndoselo en conversos, haciendo un llamado, abre la puerta de tu corazón, que Jesús entre. Pero fíjense, este pasaje Jesús no lo usa para los inconversos, se puede usar, lo usa para creyentes, porque Él le dice que Él está tocando la puerta, como el video que acabamos de ver, que a este anciano no lo dejaron entrar en la iglesia, porque afeaba a la congregación, pero después vimos
que Jesús se encuentra con él, y a Jesús lo habían sacado de allí mucho tiempo, tampoco lo dejaban entrar. Él quería entrar a hacer cambios, pero no lo dejaban. Dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros decimos amén. Amén. Aquí vemos que Cristo Jesús amonesta a la iglesia de la Odisea. Podemos notar que el Señor Jesús ni siquiera estaba contento con la vida de los creyentes en aquella iglesia, o sea, con los miembros de aquella iglesia de la Odisea. Ellos no estaban recibiendo la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque habían sacado de su vida diaria a Cristo Jesús. Ya no permitían que Cristo Jesús fuera su guía, su maestro, su consejero, su amigo, ¿verdad? Ya no lo permitía. Yo, leyendo esto, yo decía: Señor, yo no quiero ser esa clase de creyente como los creyentes de la Odisea. Yo no quiero ser esa clase de iglesia. Yo no quiero pertenecer a esa clase de iglesia donde te han sacado a ti de sus vidas y de su congregación. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cómo lo hacemos? Porque a veces pensamos: no, yo no he sacado a Jesús de mi vida si yo creo en Él. Sí, creemos en Él, pero lo hemos sacado de esos lugares de nuestra vida donde no lo dejamos que Él entre. Son esas habitaciones que tenemos en nuestro corazón, pero es como si fuera en la casa, que tenemos unas habitaciones cerradas y que ahí no dejamos que nadie entre. Ahí no dejamos que nadie vea lo que está ahí, no dejamos que nadie limpie, que nadie quite las cosas que están ahí, o ese closet, o esa gaveta, que no, eso no me lo toques. Así hemos sacado a Jesús, y así esta iglesia había sacado a Jesús de lugares de su vida que le decían a Jesús: yo no quiero que entres en este lugar, yo no quiero que entres en esta área de mi vida, porque esta área de mi vida no te la voy a dar, no te la voy a entregar. Yo la quiero para mí y voy a seguir haciendo como yo crea. ¿Y saben qué? Qué tristeza que esta iglesia conocía la palabra de Dios, conocía el poder de Dios, conocía el poder del Espíritu Santo, pero vivían peor que los incrédulos de afuera. Habían dejado a Jesús fuera de su vida. Estaban apáticos. Por eso debemos de tener, iglesia, cuidado con la apatía. ¿Por qué? Porque hay muchos que, como esta iglesia de la Odisea, y no estoy hablando a nadie en particular, siempre me gusta aclarar esto, porque lo van a oír muchas otras personas, pero es lo que Dios quiere que su iglesia escuche y que compartamos con otros, ¿verdad? Porque tristemente estamos viviendo tiempos, sabemos que muchas veces se dice: estamos viviendo los tiempos del fin, y sí, por lo que está pasando lo vemos, pero está viviendo su iglesia como que no hay un final, como que no hay un cielo donde vamos a vivir eternamente con Dios, y hay un infierno donde también hay un lugar de tormento que vamos a vivir separados de Dios si vamos allí. Y muchas veces, como iglesia de Jesucristo, estamos dando una mala imagen, como daba la iglesia de la Odisea, por su apatía, por su tibieza espiritual a los demás a nuestro alrededor. Porque Cristo Jesús quiere entrar en nuestro corazón, en cada área de nuestro corazón. Cada uno sabemos de qué área lo hemos sacado, o de qué área nunca lo hemos dejado entrar. Y Él quiere ser el maestro, el guía, el consejero. Él quiere ser ese cirujano que entra con ese bisturí a quitar esos frijoles o esos tumores que se hacen ahí malos, cosas y mañas que tenemos, actitudes, formas de pensar, formas de vivir, que a veces las aprendemos de atrás, de donde nos criamos, del medio donde vivimos. Y como esta iglesia de la Odisea había dejado fuera a Jesús, fuera al maestro, muchas veces nosotros lo hemos dejado fuera. Y solamente
estamos viviendo una mera religión. A veces hablamos de cuando íbamos a la religión popular. Sabemos que la religión popular es el catolicismo romano, y hablamos de eso. Allí no sentíamos nada, íbamos, veníamos, dábamos una limosna y entrábamos y salíamos igual. Pero tristemente, al pasar los años, muchos que nos llamamos creyentes en Cristo estamos viviendo en el cristianismo muy parecido al catolicismo romano. Entramos, salimos, escuchamos, pero hacemos caso omiso a lo que recibimos y seguimos diciéndole a Jesús a través de esa apatía: no quiero que entres en esta área de mi vida, no tengo mucho tiempo para ti hoy. En una ocasión se le preguntó a Gandhi, a Mahatma Gandhi, ¿qué creía de Jesús? Y él contestó a la persona que le preguntó que lo que había leído de Jesús le gustaba mucho, pero que no le gustaban para nada a los cristianos. Y yo me quedé pensando, y estaba yo meditando, quizás usted piense lo mismo. ¿Qué vio Gandhi en aquellos creyentes que conoció? Seguramente lo que vio fue que no vivían para nada lo que profesaban, ¿verdad? Porque si él dijo: me gusta lo que he leído de Cristo, lo que he escuchado de Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¡Qué terrible! Seguramente que estos creyentes profesaban ser como Cristo, pero no se parecían en nada a Cristo. Y también habían sacado a Cristo Jesús de sus vidas. Hay vidas que sus conductas dejan mucho que desear. O sea, hablan una cosa, pero viven otra. Y nos preguntamos, ¿por qué esta iglesia de la Odisea había entrado en esta tibieza, en esta apatía espiritual, siendo una iglesia tan grande, siendo una iglesia tan poderosa, siendo una iglesia que quizás en un tiempo estaba en el fuego del Espíritu de Dios? No lo dice aquí, pero muy posible que al principio sí. Y vamos a ver varios tópicos. Y el primero es, nos preguntamos que por qué habían entrado en esta actitud. Y vamos a ver el verso 15 y 16. Porque yo sé que usted se lo está preguntando. Y yo me lo pregunté también cuando estaba leyendo. Bueno, pero ¿por qué entraron en esta actitud? Porque tiene que haber un porqué. Que ellos empezaron a deslizarse y cayeron en esta apatía. Dígale que está a su lado, el que está atrás: cuidado con la apatía. Cuidado con la apatía. Dice Apocalipsis 3, el 15 y el 16. Quiero que le ponga atención a la palabra. Dice: yo conozco tus obras. O sea, lo que ellos hacían. La obra es lo que el cristiano hace. O sea, como en el libro de Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Yo digo que tengo fe, pero si yo no tengo obra, o sea, el producto de mi vida, lo que yo hago con mi vida. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uy, qué palabras más duras. Piense eso. Jesús le estaba diciendo a los creyentes de la Odisea que los iba a vomitar de su boca. Por eso los estaba amonestando, por eso los estaba corrigiendo, porque los amaba mucho, como Él nos ama hoy a nosotros, a ti y a mí. Pero ellos habían caído en una tibieza, en una apatía espiritual. Y Jesús le estaba diciendo así: tú me estás dejando fuera de mi vida, estás sacando de tu vida completamente. Un día yo te voy a sacar de mí. Y Jesús le habla a esta iglesia con ejemplos que ellos podían entender. Porque saben que la palabra de Dios es tan simple y tan sencilla. Y Él le pone un ejemplo que ellos podían entender en aquel tiempo que vivían. Mira, la Odisea estaba en un valle. Esa ciudad estaba en un valle. Ellos no tenían agua para tomar. Entonces ellos traían el agua de dos formas. Una, las montañas que estaban distantes, las montañas altas,
se helaban en el tiempo de frío. Entonces ellos hicieron unos acueductos subterráneos con tuberías para bajar esa agua helada de la montaña y traerla hasta la ciudad. Pero cuando llegaba a la ciudad, ya no llegaba fría, helada. ¿Cómo llegaba? Tibia. Y otra forma que traían el agua era que habían cerca de ellos aguas termales. O sea, saben que todos que las aguas termales brotan de manantiales de la tierra, que son aguas que tienen unos minerales y diferentes propiedades que son curativas, por las propiedades que tienen y los componentes. Entonces esas aguas son muy calientes. ¿Cuántos se han bañado en aguas termales? Yo he tenido esa experiencia y son pero súper calientes, casi que te queman. Ellos hacían igual, un sistema de tuberías para traerlas desde lejos a la ciudad, pero cuando llegaban no estaban calientes, estaban ya tibias por todo el proceso que venían. Y yo cuando estaba leyendo esto me acuerdo de mi abuelita, que ella cuando le caía mal la comida me decía, me voy a tomar un vaso de agua tibia, y enseguida ¡pum!, vomitaba todo. Bueno, esta gente de la Odisea sabían que el agua tibia enseguida te da ganas de vomitar. ¿Cuántos han tomado agua tibia? Ayer mismo estaba yo que salí con mi suegra y dejé el pomo de agua en el carro por un rato con el calor que había. Cuando llegué al carro tenía una sed y cuando tuve que botarla, porque si me la trago me vomito. Ellos entendían muy bien lo que Jesús le estaba diciendo de la tibieza, la apatía que ellos tenían. Si ellos seguían así, Jesús los iba a vomitar, los iba a echar de su boca. Y yo quiero decirte hoy, es tiempo de reflexionar y pensar, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿De qué áreas he sacado a Jesús que Jesús me puede sacar a mí? Porque ¿saben qué? A veces estamos muy seguros que conocimos al Señor, que nos arrepentimos de nuestro pecado, pero seguimos viviendo como bien nos parece. ¿Y saben qué? La salvación todavía no la hemos alcanzado. Esto es una carrera. Es igual que si usted monta un avión y usted se baja en un aeropuerto antes del destino final, no va a llegar a su destino final. La salvación se puede perder, y aquí se ve, y en otros pasajes de la Biblia. Nada inmundo, nada desobediente, nada que verdaderamente no haga la voluntad de Dios va a llegar a la presencia de Dios. Miren los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Había una apatía por la palabra de Dios. Noé se pasó 120 años construyendo el arca, 120 años compartiendo la palabra, él y su familia. ¿Cuántos se salvaron? 8. Él y su familia. Todos los demás se burlaron, hablaron mal de Noé, le dijeron que estaba loco, que cómo iba a ser un arca, que nunca había llovido. Era verdad que era una locura, pero él obedeció la locura de Dios. Y un día, si tú y yo seguimos obedeciendo a esa locura, lo vamos a encontrar en el cielo. Amén. Amén. Porque él solo y su familia se salvaron. Después la gente empezó a gritar y a decir, ay, es verdad lo que Noé decía, cuando las aguas empezaron a subir. Y era tarde. Ya era tarde. Y nos preguntamos ahora, ¿cómo? Vamos a ver este punto. ¿Cómo es una iglesia fría? Porque nosotros a veces decimos, bueno, le habla a la gente allá afuera, la gente es tan fría, tiene una frialdad, no quieren buscar de Dios. O podemos pensar, bueno, mi iglesia fría es donde se pone el aire acondicionado muy frío y tenemos que llevar abrigo. No, eso no es. A lo que se refiere el Señor Jesús acá cuando le hace la advertencia a la iglesia de la Odisea y le pone el ejemplo de una iglesia fría, es una iglesia que se llama Iglesia de Cristo, pero va y viene. No le importa la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, no vive la palabra de Dios, no la obedece, no le interesan las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios ni el Evangelio. Viven en un liberalismo. Cristo lo sacaron de su vida. Son iglesias, se reúnen, comparten la palabra, pero han caído como la Iglesia Universal, como los católicos romanos. Van
y vienen, pero no les importa Jesús. No hay temor de Dios en sus corazones, están fríos, no sienten nada. ¿Qué pasa a un cadáver? El cadáver, si usted lo toca, la persona cuando muere, lo primero que empieza cuando la persona está muriendo es a ponerse frío. Y cuando ya la persona acabó de morir, que se fue el alma y el espíritu de ese cuerpo, es un frío helado. Y no solo eso, se empieza a poner duro, no hay movimiento, no hay vida. Y Jesús le dice, yo preferiría que fueran fríos o calientes antes que fueran tibios. Porque cuando somos tibios, somos apáticos, hay apatía, nos creemos que somos algo, pero en realidad no lo somos. Ahora vamos a ver cómo es una iglesia caliente, como esas aguas termales, bien caliente, como cuando ponemos a hervir agua que está bien caliente. Es cuando encontramos creyentes en Cristo Jesús, porque miren, la iglesia no es solo una iglesia. La iglesia de Jesucristo es universal, que se reúne en diferentes lugares. Pero la iglesia formamos parte tú y yo somos parte de esa iglesia del cuerpo de Cristo, que cuando nos reunimos, nos congregamos, ahí está el cuerpo de Cristo reunido, por ejemplo, en Pembroke Pines, en Hialeah, en Valencia, en Alaska, ¿verdad? Pero somos nosotros, yo soy parte de la iglesia, tú eres parte, tú, cada uno somos parte de esa iglesia. Entonces la iglesia que tiene ese fuego, la iglesia caliente es que tiene ese fuego espiritual, que tiene esa pasión por Dios, que tiene esa pasión por servir a Dios, que nadie la tiene que empujar, ¿verdad? Es ese creyente que se deja formar, que se deja quitar ese frijol que hay en el diente, que a veces da vergüenza, o arrancarse ese tique que está colgando, que a veces duele y ay, que me va a romper la ropa, ¿verdad? Pero sabemos que es para nuestro bien. Es esa iglesia que no mira tiempo, ni mira cansancio, ni mira horario, ni mira costo para hacer la obra de Dios. Es esa iglesia que tiene pasión por ganar a los perdidos. Yo quiero ganar a uno para Cristo, Señor, dame uno. ¿Cómo? Y hasta que no lo logro y lo traigo, no paro y después lo cuido y lo ayudo a crecer. Es esa iglesia que se compromete, que siente por el que se va a perder, porque se está perdiendo. Su pasión es ganar almas. En una ocasión, alguien dijo, dame 12 personas apasionadas por Jesús y por el Evangelio y cambiaremos el mundo. Esas 12 personas apasionadas eran los discípulos. Por ellos hoy todavía tenemos la palabra, porque ellos se apasionaron, ellos todos murieron, dieron la vida por el Evangelio. Yo me pregunto, ¿y si tú y yo tenemos que dar la vida por el Evangelio de Jesús mañana? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Una persona apática no lo haría. Una persona tibia no lo haría. Negaría a Jesús. Por eso Jesús dice, si no te arrepientes, si no cambias, te vomitaré de mi boca. Pero vamos a ver ahora qué es una iglesia tibia, una iglesia apática, como esta iglesia de la Odisea. Y cuando vemos el panorama de las iglesias hoy en día, a nivel mundial, nosotros somos pastores y hablamos con pastores y hablamos con creyentes también a nivel mundial. Es triste lo que está pasando. Por eso tú y yo, si el Señor ha puesto ese fuego, esa pasión en nosotros, no debemos de callarnos, no debemos de dejar hacer lo que estamos haciendo y seguir adelante, porque ¿sabe qué? Los discípulos también tuvieron oposición. Aquellos hombres llenos de pasión también fueron dispersos, tuvieron persecuciones, pero siguieron predicando la palabra, siguieron haciendo la obra de Dios, siguieron ganando gente. Y por ellos todavía estamos tú y yo acá. Y es necesario reconocer si verdaderamente hay apatía en nosotros, si verdaderamente tenemos esas áreas que le hemos dicho a Jesús, sale de esta área de mi vida, aquí no quiero que te metas, esta área sí que no me la toques, porque a muchos les pasa eso, se enojan y entonces se van de un lugar a otro, de una congregación a otra, acomodándose porque tienen esa área cerrada con candado, con doble llave de seguridad y no quieren cambiar.
no quieren dejarse moldear. ¿Y saben qué? Jesús está tocando a la puerta, dice, de cada creyente. Jesús está tocando a la puerta de cada creyente, está tocando a la puerta de ese creyente tibio, de ese creyente apático, porque Él nos ama con un amor que a veces no podemos entender, porque nuestro amor muchas veces es egoísta. Siempre pienso en mí, en mis prioridades, ¿verdad? Pensamos en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en las cosas que las queremos ya. De eso hablábamos el viernes. Dile de tu lado, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es el mejor, amén, porque es agradable y es perfecto, pero es en el tiempo de Él. Porque si Él, siendo apático, siendo tibio, nos da lo que nosotros queremos, nos volvemos más desagradecidos y sacamos más a Jesús de nuestra vida. Y Él sigue tocando a la puerta del corazón de su iglesia, de los creyentes. Y Él no, mira, Jesús nos ama tanto que Él no nos empuja a la puerta, como a veces hacemos nosotros, que queremos empujar la puerta. Está la puerta cerrada y la queremos empujar, la violentamos para entrar, porque queremos nuestra propia voluntad. Él espera y sigue tocando ahí suave a la puerta de tu corazón. Y te está diciendo, yo quiero que tú abras, pero que sea de tu propia voluntad. Yo quiero que tú abras esa área de tu vida. Yo quiero entrar. Yo quiero cambiar esa área. Yo quiero quitar esa área para que seas mejor, para que puedas vivir mejor, para que puedas entender más mi amor por ti. Y Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere entrar en esa área. Y Él no violenta, sino sigue tocando, sigue tocando. Pero a veces nosotros le decimos, no te voy a abrir. No, yo no le he dicho eso al Señor. Sí, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, con esas mañas feas que siguen saliendo a flote en nuestra vida, con esa apatía, le estamos diciendo, vete de mi vida. No quiero abrirte, no quiero verte. Déjame tranquilo, déjame tranquila. No te necesito, Jesús. Muchas veces le decimos eso al Señor. Y en estos días escuchaba a un maestro decirle a sus alumnos las reglas de la clase. Y le decía, si ustedes no ponen atención a lo que yo le estoy dando como regla, a la manera en que vamos a estudiar y vamos a proceder, al final ustedes van a desaprobar. Van a sacar 0 y no va a ser mi responsabilidad, va a ser la de ustedes, porque ustedes escogieron hacerlo mal. Y así mismo Dios usa a sus hijos, usa pastores, usa líderes, usa gente llena de Dios, usa a sus profetas para que nos amonesten, para que nos digan. Cuando el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo Jeremías, le hablaba al pueblo. En aquel tiempo el pueblo tenía una apatía tremenda a Dios y a obedecer su palabra y a todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios y el reino de Dios. Y a Jeremías llegaron hasta golpearlo. No te queremos oír más, déjanos tranquilos. Ellos querían oír los falsos profetas que los levantaban y les decían que estaban bien, cuando en realidad ellos mismos buscaron que fueran todos llevados cautivos a Babilonia por la desobediencia que tenían. Y es tiempo, iglesia, como esta iglesia de la Odisea, hacernos un autoexamen. ¿Hay apatía en mi vida? ¿Hay tibieza en mi vida? ¿Cómo nos afectan estas palabras que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea? ¿Cómo me afectan hoy a mí? Porque a veces pensamos, a fulano, al otro, quizás si lo estuviera oyendo, pero tenemos que decir, a mí, Señor, ¿cómo me afecta a mí? Hacernos nosotros una radiografía espiritual, un autoexamen. Si decimos que creemos en Jesús como nuestro Dios y Salvador, como esta iglesia, verdaderamente, ¿estoy haciendo tu voluntad?
Jesús, ¿cómo tú me ves? Ser honesto con el Señor. ¿Cómo tú me ves, Señor? ¿Cómo tú me ves? ¿Qué ves en mí? ¿Hay frialdad en mí? ¿Hay apatía en mí? ¿O tendremos que un día oír las terribles palabras que le dijo a la iglesia de la Odisea? Te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, eres apático. Y vamos a ver en el versículo 17 que la iglesia de la Odisea era muy rica, muy próspera. Hoy en día vivimos en un país que fluye leche y miel. Los Estados Unidos es un país de prosperidad, donde muchas personas quieren venir a vivir aquí, como otros países también que son prósperos, cuando sabemos que hay muchos países que son pobres. Pero la iglesia de la Odisea estaba en una ciudad que era rica, muy próspera. Y dice Jesús, le dice, porque tú dices yo soy rico. Ellos presumían de su riqueza. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice, ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Miren, imagínense una ciudad rica, próspera, por ejemplo, Dubái, los Estados Unidos. La gente tiene el carro del último modelo, la última marca de ropa se compran, la última casa de moda, mucha afluencia de dinero, negocios. Los cristianos allí en la Odisea también eran ricos. Dios bendice con riquezas materiales también. Eso no es malo. Lo malo es que tú y yo, siendo de Cristo Jesús, las riquezas sean las que nos tengan a nosotros, las que nos dominen a nosotros, y no Cristo Jesús. Y entonces Él le dice, mira, ustedes son ricos, pero han sacado a Jesús de su vida. Y ustedes son ricos y son prósperos, no porque ustedes lo hayan hecho por sí solos, porque ahí viene el engaño de las riquezas. Las riquezas nos engañan. Podemos tener mucho o menos o poco, pero muchas veces que llegamos de nuestros países sin nada y Dios nos empieza a prosperar un poco, ya nos creemos que no necesitamos a Jesús. Y así estaba esta gente. La riqueza nos engaña, y el primer engaño es que ellos pensaban, y hoy lo pensamos también, tengo lo que tengo porque me esfuerzo, porque trabajo muy duro. Y si trabajo muy duro y me esfuerzo, puedo hacer con él lo que quiera, con esa riqueza lo que quiera, y con mi tiempo lo que quiera. Ya no necesito a Dios. Ya no tengo que ir a la iglesia a orar para que Dios me bendiga o me prospere un trabajo. Muchas veces lo hemos visto a lo largo de los años. Oramos por alguien que quiere un empleo, empieza a trabajar, y lo primero que hace es dejar de venir a la iglesia, porque ya no necesita a Jesús. Ya tiene dinero. Así mismo era esta iglesia. Y no nos debemos de olvidar que Dios nos bendice y nos prospera, pero Él es el que nos da la habilidad para hacer el dinero, dice su palabra. Él es el que nos da la inteligencia para poder hacer el dinero. Él es el que nos abre puertas, nos pone contacto, nos da la fuerza, nos da el oxígeno que respiramos. Y de Él proviene todo. Ellos habían perdido la humildad. Se creían muy orgullosos de lo que ellos mismos habían logrado. Y el segundo engaño de la riqueza es: tengo todo lo que quiero tener, no necesito a Jesús. Cuando nosotros vivíamos en nuestro país de origen, el sistema te enseñaba que Dios no existía, el ateísmo. Acá el sistema te enseña que Dios no hace falta, porque tú puedes con tu trabajo, con el crédito, con lo que ganas, con las tarjetas, tener todo lo que necesitas. Y eso es un gran engaño de la riqueza. Y muchas veces oímos hablar del número de miembros de las iglesias, y hay reuniones grandes y gran potencial económico, pero si vamos a fondo, como la iglesia de la Odisea, los valores espirituales se perdieron. Jesús ya no está en ese lugar hace mucho tiempo. Y ¿sabes qué? Lo uno va acompañado de lo otro, porque Dios bendice. Dice
en Tercera de Juan 1:2. ¿Me pueden poner ese pasaje, por favor? Dice amado. Cuando dice amado, está diciendo mi nombre, está diciendo María, está diciendo Anelis, está diciendo Olga, está diciendo Luis. Dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mira, el Dios de los cielos quiere que prosperemos en todo, en todo lo material, en todo lo familiar. Dice, y que tengas salud. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios sanador? Amén. Dios sana toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y así como prospera tu alma, o sea, tu vida espiritual. La bendición de Dios para nosotros, su iglesia, es integral. No puede ser que sea solo una bendición material y lo espiritual quedó atrás. ¿Saben qué? Jesús amonesta a esta iglesia de la Odisea por su tibieza espiritual, por su apatía espiritual. Por eso debemos de tener cuidado con la apatía, porque es muy fácil caer en ella y no nos damos cuenta que estamos en ella. La situación espiritual de esta iglesia de la Odisea era lamentable. Su condición espiritual era muy grave, más grave que todas las demás 6 iglesias que él le escribe. Y las amonesta y algunas las alaba porque estaban haciendo bien el trabajo. Léelo después en su casa. Pero ¿saben qué? La pobreza espiritual llega a una vida, llega a una iglesia también, cuando se deja a un lado la palabra de Dios. Cuando el evangelio de salvación no se proclama, se ignora, no se comparte con los perdidos, no se vive por fe. Es muy fácil cuando tenemos abundancia dejar de vivir por fe. Y la palabra de Dios nos enseña que para entrar en el reino de Dios es por fe, porque la salvación es por fe. Tú y yo no hemos visto a Jesús en la cruz, no lo vimos dar su vida por nosotros, pero lo creemos por su poderosa palabra. Y dice que por fe lo recibimos como Dios y Salvador. Y por fe vivimos, pero nos hemos acostumbrado a comprar las cosas con dinero y hemos dejado la fe a un lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo puedo todo. Así estaba la iglesia de la Odisea. Yo necesito fe. No necesito fe para sanarme de una enfermedad, porque voy al doctor y me va a recetar unas pastillas, me va a hacer un procedimiento. Pero en este tiempo que vivían estas iglesias, no había la tecnología que hay hoy de medicina. Ellos tenían que recurrir a la fe. Inclusive los mismos doctores, la misma ciencia médica te dice, hice todo lo que pude. Ahora es Dios. Porque ellos no pueden sanar una enfermedad, ellos pueden remendar, poner un remiendo en el cuerpo humano. Pero tenemos iglesias que levantarnos a retomar esa vida de fe, a dejar esa apatía espiritual. Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué no puedo ganar a nadie para Cristo? Porque la gente no quiere lo que nosotros estamos proyectando. La gente no quiere estar como un apático. Rechaza a la persona apática. Porque el orgullo, la autosuficiencia y la ignorancia en el creyente en Cristo los lleva a la ceguera espiritual. Y Jesús les da un consejo a esta iglesia. Es un consejo para nosotros hoy. En esta semana le compartí a una hermana, me chequeé la vista y le pedí al doctor que me hiciera un fondo de ojo, que hacía años que no me hacía un fondo de ojo. Me hacía la prueba de espejuelo, pero no el fondo de ojo. Y ahí pude ver cómo está mi ojo, cómo está la córnea, cómo está la visión, que todo está excelente, gracias a Dios. Pero ¿saben qué? La palabra hace lo mismo. Cada vez que nosotros recibimos la palabra, el domingo en los estudios, o la leemos cada día en nuestra casa, debemos de autoanalizarnos, porque es para cambiarnos, para que seamos mejores, para que seamos excelentes en el reino de Dios. Y Jesús le da un consejo a esta iglesia de la Odisea que nos sirve para nosotros hoy también. Vamos a ver el verso 18, por favor. Y él le da un consejo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Pero si ellos tenían ropa de último modelo, ¿por qué le dice que compren vestiduras blancas? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntate. ¿Saben qué? Jesús le estaba sacando el frijol que tenían en el diente. Como cuando nosotros nos dicen, hey, tienes un frijol ahí que te ve feo, sácatelo, límpiatelo. A veces como que se nos mete mucho, tenemos que coger un palito de eso dental para sacarlo. Pero ¿por qué le dice oro refinado? ¿Por qué? Porque el oro, la calidad del oro, ¿saben que se prueba con qué? Con fuego. Cuando compramos una prenda que es imitación o un baño de oro, goldfish, como lo llaman, sabemos que eso se pone negro y cuando pasa por el oro, se acaba, no resiste la prueba. Nosotros necesitamos comprar oro. ¿Qué es ese comprar oro que dice el Señor Jesús? Bueno, cuando nuestras obras como creyentes, lo que nosotros hacemos, el obrar nuestro es pasado por el fuego de la prueba, sale verdaderamente lo que hay en nosotros. Cuando alguien nos dice, oye, ese frijol, me voy de la iglesia. Aquí no tienen amor, Es lo primero que decimos, nos enojamos porque no nos gusta que nos saquen el frijol del diente. El oro, cuando es pasado por el fuego de prueba y toda aleación, todo mineral, toda contaminación que hay, toda escoria se quema en él, brilla, reluce. Y entonces el joyero lo pasa por ese molde y hace esa prenda preciosa, ¿verdad? Que todas las mujeres cuando las vemos decimos, ay, yo quiero esa sortija, quiero este collar. ¿A cuántos les gusta el oro? A mí me gusta, amén, ¿verdad? Entonces necesitamos ser purificados por el fuego de prueba. Ahí sale verdaderamente lo que somos. Y vestiduras blancas para vestirnos. Pero no tengo la ropa del último modelo, pero están sucias. Porque son ropas espirituales. Lo único que puede limpiarnos es la preciosa sangre de Cristo. Pero no pisoteemos, iglesia, esa sangre. Como si fuera hoy peco, me arrepiento y mañana vuelvo a caer en lo mismo. Arrepentimiento es, voy caminando así, ahora camino así, pero nunca más vuelvo a hacer lo que dejé de hacer allí. Remordimiento es, caigo y vuelvo a hacerlo porque no es un verdadero arrepentimiento. Pero cuando clamamos, Jesús, yo te entrego esta área de mi vida, límpiame con tu sangre. Hoy escasean los mensajes que hablan de la poderosa sangre de Jesús. Esa sangre que dice que si nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras rebeliones, nuestras malas mañas son rojos como la grama, van a ser como blanca nieve, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y le manda que compre colirio, dice. ¿Saben que allí en la Odisea ellos vendían no solo las ropas de la mejor marca, sino los mejores colirios para los ojos? Ahí nadie tenía problema de salud de ojos, porque eran unos colirios caros que los vendían y los exportaban a otros lugares. Pero Jesús le dice, necesitas el colirio del Espíritu Santo, porque tus ojos naturales están bien, pero tus ojos espirituales están ciegos. Por eso muchas veces no vemos las cosas en el mundo espiritual. Por eso muchas veces no nos damos cuenta en lo que estamos fallando nosotros y en que está fallando el que está al lado. Lo que está arrastrando esa área. Y cuando hay colirio, el colirio del Espíritu Santo en nuestros ojos, nos damos cuenta, esta persona está confiando en esta área. Como pastores nos damos cuenta. Ven que te voy a ayudar. Pero es si se deja sacar el frijol. Si no, no podemos hacer nada. Porque Jesús quiere una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Porque dice que en la presencia de Dios no va a llegar nada inmundo. Y tú y yo estamos puestos para hacer la diferencia, porque Él quiere levantar una nueva generación. No una generación apática, una generación tibia, una generación que va y viene como bien le parece. Hoy sí, mañana no. Pasado, ay, se me olvidó. Ay, no leí la Biblia hace una semana. Ay, ya no oro hace días. Ay, que se me olvidó congregarme. ¿Cuántos meses hace que no voy? Ay, pero ahora me está doliendo el pie. Ahora voy otra vez. Para que oren por mí. Ay, tengo un problema en el trabajo. Pastor, ore por mí. Mira lo que me está pasando. ¿Se resolvió el problema? Se perdió. Gente tibia. Gente apática espiritualmente.
castigo, sino disciplina. Cuando nosotros que somos padres, tenemos hijos, hacen cosas mal hechas, los corregimos y los disciplinamos. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque no queremos crear gente delincuente, no queremos crear o criar personas que dañen la sociedad y que se dañen a ellos mismos. Aunque les voy a decir, he conocido padres que no corrigen a los hijos y lo que están criando es una pena, porque eso en el futuro va a traer consecuencias horribles para ellos y para la sociedad en que viven. Pero dice que Él nos disciplina porque nos ama, y le dice a esta iglesia de la Odisea: arrepiéntete, deja la tibieza espiritual, deja la apatía. ¿Por qué? Porque eso es carnal. Eso es la parte de los sentimientos, de las emociones, de la mente. O sea, no leo, no oro, me congrego cuando yo crea, soy fiel a Dios si me parece, si no, no. Y ¿saben qué? La apatía contamina a las personas que hay alrededor. Si usted es una persona llena de entusiasmo, llena de fuego de Dios, que dice vamos adelante, aunque esté pasando lo que esté pasando, y por fe está viendo y está declarando y está creyendo, Dios obra a través de esa persona. Pero una persona apática contamina a todo el mundo. Ay, no, mira, mejor que vamos, seguimos adelante, porque esto, porque... El apático todo lo ve mal. El apático todo lo cuestiona, todo lo duda, ¿verdad? Mira, el apático se cansa por todo. O el tibio. Venir 2 veces a la semana y decir, no, yo no puedo. Que va, no tengo tiempo, que el trabajo, que la familia, que esto. Le dices de evangelizar y ya se cansó antes de que llegue ese día y te pone 1000 excusas. El apático no le interesa cómo están las finanzas de la iglesia. No le interesa si hay para pagar, si no hay, si alcanzó. No le interesa ni diezmar, ni ofrendar, se le olvida. Miren, estaba leyendo, dice que nadie será generoso, ni se sacrificará por la causa que es indiferente. Al apático todo le viene indiferente. ¿Y saben qué? Como pastores, es nuestra responsabilidad enseñarle a la iglesia, pero vivirlo nosotros primeros, porque también nosotros recibimos de nuestros pastores, también ellos nos corrigen a nosotros, también ellos nos señalan a nosotros. ¿Pero por qué? Porque nos aman, porque quieren que seamos mejores pastores, al igual que ellos tienen quien los corrijan a ellos. ¿Para qué? Para que podamos ser mejores pastores y podamos guiar mejor la grey de Dios. Amén. Pero tenemos que pensar, ¿cómo voy a ganar a alguien para Cristo Jesús con un testimonio apático en mi vida? Porque a veces los pastores cargamos la culpa de todo. Y no somos perfectos, también fallamos. Pero a veces no somos nosotros, a veces el receptor. Porque si usted va al doctor y el doctor, no estoy hablando de nadie en particular, general en todas las iglesias estoy hablando, porque se ven cosas horribles. El doctor le manda un plan, pero usted llega a la casa y dice, yo voy a botar estas pastillas, no me las voy a tomar, yo no voy a hacer ese plan, yo lo voy a hacer a mi manera. Si usted le pasa algo en su salud y se empeora, ¿es culpa del doctor o de usted? Es culpa de usted. Y en lo espiritual es igual. No le podemos echar las culpas a Dios ni a los pastores de lo que nosotros no estamos dispuestos a obedecer y a cambiar en nuestra vida. Yo quiero que tú pienses en esto. Dice el verso 20 que Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Él está tocando el corazón de cada uno de nosotros. Tocando. Él quiere, dice, entrar a esa parte íntima, a esa parte que nunca le hemos dejado entrar, pero Él no te obliga, porque Él te ama. Él espera que tú le digas, sí, Señor Jesús, ven. A veces no sabemos ni cómo lo vamos a hacer, y por eso están los pastores. Pastor, ayúdame en esta área. Yo quiero cambiar. Qué alegría, qué gozo cuando nosotros oímos eso de parte de Dios, porque ya nosotros conocemos, porque oramos por cada uno de los miembros de la iglesia. Cada pastor debe de orar y
que esa es la labor de orar cada día, y el Espíritu revela esas áreas donde hay que reforzar. ¿Para qué? Para que seamos más fuertes, para que ese fuego esté en nosotros, para poder llegar a todas esas personas que necesitan de Jesús, porque uno solo no puede. Pero si somos 10, somos 15, vamos a ganar a 15, a 20, a 30, porque iglesia se trata de que hay mucha gente que se van a perder. Piense, si hay un fuego allá al frente cuando salgamos, que sabemos que está lleno de personas ese edificio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a irnos apáticos a que se quemen todos ahí? No. Mira, yo trataría de buscar una frazada, buscar una manta, mojarla y entrar a sacar la gente que más pueda, meterla debajo de esa manta. Así debemos de hacer tú y yo, iglesia. Estamos en una cuenta regresiva al regreso de Cristo. Y es tiempo que la iglesia se levante, que la iglesia sea sacudida. Jesús está sacudiendo a su iglesia con esta palabra. Amén. Lo hizo en aquel tiempo y lo hace hoy. ¿Qué harás con Jesús? Él está diciendo, te necesito. Necesito que trabajes en mi obra. Necesito que ganes almas. Necesito que dejes la apatía. Necesito que vivas por fe. Necesito que dejes de vivir por vista. Necesito que te dejes de quejar. Te necesito. Mira cómo hay gente alrededor tuyo que no me conocen o que están confundidos. Amén. ¿Qué haremos? Le diremos, ya Jesús, basta. No me molestes más. No quiero que toques más a mi corazón. Usa a otros. Estoy cansado ya de trabajar para ti. Saben, Él no se cansó cuando cogió aquella cruz en el Calvario. Después de tener todo su cuerpo hecho una podrida llaga de aquel látigo romano, la gente le iban escupiendo, le iban gritando, se burlaban de él, lo empujaban, y llevaba aquella cruz por toda la vía dolorosa. A veces nos emocionamos en Semana Santa, como decimos, pero es cada día. Amén. Llevar ese fuego. Él no se rindió, porque allí en aquella cruz tú y yo le estábamos dando la espalda también. El Padre le tuvo que dar la espalda. Él podía haber dicho, me bajo de aquí, porque esta gente me va a fallar, esta gente me va a negar, esta gente me va a dejar. Pero Él siguió adelante. Y Él quiere que abramos la puerta de nuestro corazón para que Él venga y comamos con Él. Comamos su palabra, comamos su voluntad, hagamos la voluntad de Dios, dejemos que entre en cada área de nuestra vida y seamos verdaderamente sus discípulos, que cuando la gente nos vea, esta gente vive en Cristo. Por eso esta iglesia es diferente. Amén. Y yo te pregunto, vamos a ponernos en pie. ¿Qué harás hoy con Jesús? ¿Qué harás hoy con Jesús que está llamando a la puerta de nuestro corazón? Que nos está diciendo, dejen la apatía, dejen la indiferencia. ¿Le abrirás tu corazón? ¿Le abrirás esas puertas, esas áreas de tu vida que quizás han llevado a la tibieza, a la apatía? ¿O sufrirás la dolorosa consecuencia de ser vomitado de Jesús, de ser echado fuera? Jesús dice en su palabra que en aquel último día muchos le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice que Él le va a responder, apártense de mí, hacedores de maldad, o sea, gente mala, nunca los conocí. No fue por el poder de Dios que actuaron, porque no estaban en Cristo. Parecían que estaban en Cristo, pero verdaderamente no eran de Él. Habían echado fuera a Jesús de su vida. Acuérdense que el diablo también hace milagros, pero su paga es el castigo eterno, el fuego eterno. Y muchas veces esto ya no se quiere predicar en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque la gente coge miedo y se va. Porque la gente quiere oír cosas suaves nada más. Cristo te ama, Cristo te quiere, Cristo te perdona, y todo eso es verdad. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que tomar una decisión de vivir lo que verdaderamente decimos que somos. Y el fuego del Espíritu
Santo de Dios quitará toda tibieza, toda apatía, todo frijol ahí en el diente, todo tique que está colgando por fuera, y nos hará mejor cada día, porque Él lo que quiere es que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo sé que el Espíritu Santo hoy nos ha hablado a cada uno y ha hablado a cada área de nuestra vida. Sé que hay áreas que han sido identificadas, áreas que no queremos dejar que Jesús entre, y ponemos excusas, cerramos la puerta, decimos después. Pero es de suma importancia, iglesia, tomar una decisión hoy y decirle al Señor Jesús: yo me arrepiento. Tú sabes ahí, tú solo con el Señor, el área que es. Si necesitas ayuda después, en la semana nos puedes comentar, podemos reunirnos, hablar, que para eso somos los pastores, somos los médicos del espíritu y del alma. A veces solos no podemos vencer eso, pero el Señor siempre nos da a nosotros una salida, una palabra para poder levantar y animar al que quiere cambiar y ser moldeado. Y decirle: Señor, me arrepiento de esa apatía, de esa tibieza. Yo no quiero ser esa agua tibia que tú un día me vomites de tu boca y ver perdido aquí todo el tiempo en la tierra para irme a la condenación eterna. Yo me arrepiento y quiero que enciendas hoy el fuego del Espíritu Santo en mí. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Quizás nunca has tenido esa relación verdadera con el Espíritu Santo, quizás lo has ignorado, pero el Espíritu Santo te quiere bautizar, iglesia. Te quiere bautizar con ese bautismo de fuego, porque ¿saben qué? Los discípulos fueron bautizados en agua, pero Jesús le dijo en Pentecostés: esperen allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cada creyente en Hechos de los Apóstoles era lleno del Espíritu Santo, era bautizado con el bautismo de fuego. ¿Saben que una iglesia poderosa, una iglesia en el fuego, la iglesia esa caliente en el Espíritu, es la iglesia que es bautizada y llena del Espíritu Santo? Alza tus manos ahí, alza tus manos y dile: Espíritu Santo, te necesito. Bautízame con tu fuego. Suelta tu lengua ahí y empieza a adorar a Dios. Dile: yo quiero ser un testigo tuyo, pero necesito tu poder, necesito ese power. La batería está apagada, no puedo arrancar porque no tengo ese fuego, o lo he perdido la comunión contigo, Espíritu Santo. Tú eres mi ayudador. Dile: te necesito, Espíritu Santo. Yo necesito tu ayuda. Suelta tu lengua. Yo quiero esa pasión. Eso lo da el Espíritu Santo. Yo quiero esa pasión que te llevó a ti a dar la vida por mí en la cruz. Fíjense si Jesús nos ama, iglesia. Tú eres tan importante, eres tan especial para Jesús, que Él dio hasta su última gota de sangre por ti. Eso le puedes compartir a alguien en la calle esta semana, pero lleno de pasión, lleno de fuego por Él. Abre tu boca y empieza a hablar con el Espíritu Santo. Bautízame, empiézale a hablar. Oh, la presencia del Espíritu Santo está aquí, iglesia. No salgas como mismo entraste. Olvídate ahora del tiempo, de lo que tienes que hacer. Levanta tus manos y dile: aquí estoy. Yo sé que hay una lengua de fuego para mí. Díselo, iglesia. Yo sé que hay una lengua de fuego para mí. Yo quiero ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Oh, Rashabara, yo quiero hablar en nuevas lenguas. Esa lengua que se comunica con Dios, que habla misterio, pero que nos fortalece. Dile: lléname, Espíritu Santo. Necesito ese fuego tuyo. Oh, Rashabara, Basabara, oh, Rasabara,
bautismo de fuego. Sabemos que tu iglesia está recibiendo eso, que va a eso, mi Dios. Porque tu palabra dice que los que están en tu fuego lo acompañarán señales, prodigios, maravillas, milagros. Gracias, Señor, porque en este lugar se sanarán enfermos. Gracias, Señor, porque en este lugar se rompen cadenas de la gente. Gracias, Señor, porque este lugar se conoce como casa tuya, casa de Dios, puerta del cielo. Gracias, Señor, por el fuego de tu Espíritu aquí limpiando, dando dones, restaurando. Gracias. Oh, Rashabar. Iglesia, es muy importante que esta semana sigas buscando del bautizo del Espíritu Santo. Sigas anhelando ese bautizo. Si ahora no has sido bautizado. Oh, Rashabar. ¿Hay alguien que ha recibido el bautismo acá? ¿Puede levantar su mano? ¿Hay alguien aquí que ha recibido el bautismo? Oh, Rashabar. Anhélalo. Anhélalo. Es como si tuviéramos un fusil, pero no tuviera balas. Necesitamos ese fuego del Espíritu Santo para dejar toda apatía, para ser esos creyentes contagiosos, poderosos, llenos de fe. Oh, yo declaro que un nuevo tiempo está empezando en esta iglesia. Yo declaro que una nueva unción está cayendo sobre esta iglesia. Yo declaro que un poder sobrenatural está ahí en cada corazón, que muchos se levantarán como nunca antes se han levantado. Oh, que empezaremos a vivir por fe y no por vista. Que empezaremos a vivir una nueva temporada de avivamiento cada uno de nosotros, que contagiaremos a cada uno que está alrededor nuestro. Oh, ahora cuando salgamos afuera, iglesia, van a venir muchas cosas que nos van a querer quitar la palabra. Oiga esta prédica varias veces, compártala también. Señor, yo quiero ser ese testigo tuyo, lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios les prospere, que Dios los llene de su unción cada día, que el Espíritu Santo esté ahí con ustedes, que ustedes no dejen esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudador, es el guía, es el consejero, es el que nos llena de poder, es el que nos abre los ojos espirituales para ver lo que no vemos en el mundo natural. Es el que nos da la unción para ganar al perdido. Oh, bendice tu iglesia, Señor. Bendice cada área de tu iglesia, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu iglesia hoy ha tomado la decisión de abrir su corazón a ti. Gracias. Y yo te pido que tú bendigas a cada persona que es parte de tu iglesia, que oiga este mensaje después, porque tú traerás un avivamiento sin igual a aquellos que están dispuestos a abrirte la puerta de su corazón para que tú entres en toda área de nuestra vida. Dios los bendiga, Dios les prospere, Dios les revele su voluntad en esta semana, y nos preparamos para un alcance en la semana próxima. Nos preparamos para tocar puertas en esta ciudad, en esta comunidad, de ganar a esa gente que están sedientas, anhelantes de alguien que le diga que hay un Dios que perdona, que cambia, que restaura y que da vida eterna, y que dio su vida por ellos en la cruz. Amén. Dios les bendiga. Vamos a seguir adorando.